En esta lección vamos a hablar sobre el diagnóstico de toxoplasmosis en caninos. Recordemos que el canino es un hospedero accidental, es decir, no es como el gato que es un hospedero definitivo en la cual completa su ciclo biológico esta apicomplexa. No, en caninos es accidental, es más, él se tiene que comer de pronto un ratón, de pronto tiene que tomar aguas de pronto contaminadas con este parásito o comer materia fecal del gato pues que esté contaminado con o quistes de Toxoplasma gondii. El diagnóstico sí lo podemos llegar a hacer por los IgG diabetes. Voy a explicarles las herramientas con las que contamos para hacer diagnóstico tanto presuntivo como diagnóstico definitivo y cómo podemos llegar de una manera sencilla sin tener que ir hasta el tejido. Tenemos acá la citología. Al ser una apicomplexa es difícil su identificación por microscopía, sin embargo funciona como tamizaje, es decir, veo en el microscopio de pronto unos quistes en materia fecal y paso a confirmarlos. Tenemos las ELISAs indirectas, las cuales están disponibles en laboratorios humanos, no en veterinarios. En veterinarios se vende, son los kits en los cuales detectan todos los anticuerpos, tanto IgM como IgG IgA. Esos tres anticuerpos son los que se cuantifican en medicina veterinaria, los cuales pues es bastante inespecífico porque yo no sé cuál es el que se me está levantando más y van a ver que es muy interesante para nosotros poder llegar al diagnóstico sin tener que ir al tejido. Entonces, si nosotros tenemos títulos de anticuerpos, sobre todo IgG en cero conversión, es decir, imaginemos que podemos hacer inmunofluorescencia o imaginemos que podemos hacer esas ELISAs en un laboratorio humano y me sirven para veterinario, entonces vamos a ver, hacemos la seroconversión, hacemos la primera ELISA, nos da X títulos y en la segunda, que va a ser la seroconversión a los 15 días, me da 4 veces el valor inicial. Aquí estamos hablando de posiblemente una infección reciente, posiblemente, porque de ahí yo la tendría que pasar a una IgM. Esa IgM, si yo encuentro los títulos elevados, es muy probable que sí sea una toxoplasmosis IgM. ¿Cuál es el problema? Y aquí pues yo quiero ser muy claro porque es que los anticuerpos IgG casi siempre me van a dar positivos en esta enfermedad, pero resulta y pasa que son de contacto, no son de enfermedad. Para yo saber que sí sean de enfermedad, yo tendría que cuantificar anticuerpos IgM. Incluso en humanos ya se encuentra la ELISA para IgA. Sí la podemos hacer y si encontramos concentraciones elevadas mayor a 1 en 164, como lo indica aquí, pues nosotros vamos a sospechar fuertemente de que sí es toxoplasmosis en caninos. El problema es que es buscar que el laboratorio pueda remitir esas muestras hacia allá, que no las reciban y demás, ¿no? Bueno, ahora si tenemos IgG y no hago cero conversión, es probable que haya sido un contacto. Simplemente aquí fue un contacto. Ahora, si el titusel me eleva 1 en 1000, estoy hablando de una enfermedad crónica, es decir, ya no está el paciente en fase de taquizoito, sino en fase de bradizoito, es decir, en tejido. Si yo quiero confirmar este diagnóstico, mi recomendación es que pase a una prueba molecular, pero ya en tejido, es decir, ya sea en líquido sinovial o un tejido cerebral postmortem o un tejido muscular donde se esté observando la fisiopatología de la enfermedad y me esté mostrando una sintomatología en ese músculo. Ahí yo tomo un fragmento de 0.5 por 0.5 por 0.5 centímetros, lo coloco en un ml de solución salina y lo mando para una prueba molecular. Tenemos, bueno, las ELISAs en conjunto, los cuales no estoy seguro si es el BASICheck, en las cuales se cuantifican todos los anticuerpos presentes de Toxoplasma gondii. El problema es que yo no podría decir cuál es, si IgM, IgG o IgA. Incluso en humanos existe una técnica que se llama ELISA indirecta detección de IgG de avidez. Incluso allí en humanos es de diagnóstico definitivo, una IgG de avidez, porque en humanos muchas veces yo no puedo ir hasta LSR, porque muchas veces el paciente está clínicamente sano, yo no puedo ir hasta allá. Entonces tengo que utilizar los anticuerpos para acercarme al diagnóstico definitivo. Existe inmunofluorescencia, detección de anticuerpos, por lo que también se pueden hacer seroconversiones y está la PCR. Entonces, se debe enviar la muestra adecuada. Importante porque en molecular yo le tengo que colocar ese tipo de muestra para nosotros poder encontrar los resultados que vamos a esperar.
No funciona si el paciente se encuentra en fase de bradisodito en sangre. Si yo envío sangre para toxoplasma y si mi paciente se encuentra en una fase crónica de la enfermedad, enquistado en forma de bradisodito, no me funciona la PCR. Tengo que pasar a una prueba molecular, pero ya en tejido, allí donde se encuentra ese bradisodito. Funciona en sangre y materia fecal si está en fase de taquizoito. Bastante importante tener en cuenta. Entonces, ¿cómo identificamos esas fases? Cuando está en fase de bradisodito, encontramos CTs mayores a 30 secusos, ciclos de cuantificación. Aquí hablamos de infección latente positivas en tejido. Y en taquizoito, cuando están los CTs menores a 30, significa infección activa. El monitoreo se realiza en el mismo tejido donde dio positivo la primer PCR, tiempo real sonda. ¿Por qué? Porque muchas veces si pasamos a hacer el monitoreo en sangre nos va a dar negativo, siendo el paciente positivo en tejido. Uno de los tratamientos más complejos en medicina veterinaria es este de toxoplasmosis. Así que ese monitoreo se recomienda cada vez que finalicemos la terapia de antibióticos o antiparasitarios que nosotros vayamos a utilizar para poder saber si mi paciente liberó ya esos bradisoditos o taquizoitos de Toxoplasma gondii. Nos vemos en el siguiente.